Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, da inicio al evento Obras por Impuestos, impulsando el desarrollo de las universidades públicas peruanas. Esta mañana saludamos la presencia del director ejecutivo de Proinversión, el señor Rafael Ugaz, del director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Ernesto López, así como también de la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, la señora Denise Miralles. Asistentes, todas y todos, por favor, les pedimos que mantengan los celulares y los micrófonos, sobre todo, en silencio para el normal desarrollo del presente evento, puesto que tenemos distintas ponencias a lo largo de esta mañana. Para la estación de preguntas es donde se va a habilitar los micrófonos para que puedan hacer las preguntas que estimen conveniente. Sin más preámbulos, les dejamos ya con las palabras de bienvenida a cargo del director general de la Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Ernesto López. Adelante, por favor. Buenos días, señores y señores. Para mí es muy grato el poderles dar la bienvenida a este evento informativo de obras por impuestos, impulsando el desarrollo de las universidades públicas. Les transmito también el saludo del señor ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, y del viceministro de Economía, Alex Contreras, quien tenía toda la intención de poder participar en este evento, pero tuvo que atender un encargo de urgencia. La ocasión es propicia para poder comentar que en el contexto actual, uno de los principales retos que tenemos es fortalecer la formulación y ejecución de proyectos de inversión que permitan mejorar las condiciones de vida de los peruanos a través del crecimiento económico, que promueven un desarrollo social, para lo cual es necesario contar con infraestructura adecuada y servicios públicos de calidad. En este sentido, como Poder Ejecutivo, estamos tomando medidas para mejorar y agilizar la adjudicación y ejecución de proyectos que contribuyan con el cierre de brechas de infraestructura, la reactivación económica y la disminución de retrasos en la entrega de servicios, como por ejemplo la reciente emisión del Decreto Legislativo 1534, decreto legislativo que modifica la Ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, es decir, la Ley de Obras por Impuestos, y que dispone medidas para promover la inversión bajo este mecanismo, con el fin, entre otros, de impulsar el desarrollo de las universidades públicas a través del mecanismo de obras por impuestos. Obras por impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública que permite que las empresas financien proyectos de inversión pública con cargo a su impuesto de la renta de tercera categoría, con lo cual los proyectos pueden ser adjudicados y ejecutados más rápidamente al contar con procedimientos más simplificados. En este sentido, el Decreto Legislativo 1534, aprobado este año, establece disposiciones especiales para acelerar la reactivación económica a través del impulso de medidas para la inversión pública, estableciendo que las universidades públicas podrán suscribir convenios para financiar y ejecutar el mantenimiento u operación de los activos de las unidades productoras de servicios conforme lo establezca el reglamento. Este costo va a ser reconocido y reembolsado a la empresa privada mediante los certificados denominados CIP-GN y CIPREL, con cargo a las fuentes de financiamiento establecidas en la norma. Es importante mencionar que esta modificación normativa confiamos en que tendrá un impacto positivo en el crecimiento del PBI, permitirá reducir la brecha de infraestructura y mejorar la provisión de servicios públicos, así como contribuir a elevar la calidad de vida de los usuarios. Dicho esto, es pertinente también remarcar que el Ministerio de Economía y Finanzas viene trabajando en la reglamentación de este decreto legislativo, el cual va a desarrollar con mayor detalle las medidas planteadas en la norma, permitiendo mayor predictibilidad en los plazos de entrega al mercado sin perder calidad en la estructuración de los proyectos, y que una institucionalidad más sólida y las consiguientes mejoras en la gestión se traduzcan también en una percepción favorable de los inversionistas y demás agentes interesados en la provisión de infraestructura bajo este mecanismo.
algunas palabras adicionales para darles la bienvenida a todos los representantes de las universidades públicas presentes en este evento. Cabe señalar que nosotros hemos pedido la organización de este evento porque consideramos sumamente importante poder dar a conocer el marco normativo que existe. Somos firmes convencidos de que las universidades públicas que han sido incorporadas desde el primer momento en la norma del canon, que les permite contar con esta fuente de recursos para poder financiar las actividades de investigación, ¿sí? También pueden formar parte de este mecanismo de obras por impuestos y por lo tanto es importante que se conozca los procedimientos y la naturaleza del mecanismo para que puedan hacer uso de él. O sea, existe un sinnúmero, estoy seguro, de necesidades que tienen las universidades públicas para poder brindar un mejor servicio, incluso en este nuevo contexto en el cual las condiciones de calidad son de gran importancia. Por lo tanto, creemos que este mecanismo puede coadyuvar a la consecución de este objetivo de mejorar los servicios, de mejorar la calidad a través de inversiones en infraestructura, inversiones en mantenimiento de infraestructura que permitan brindar un mejor servicio a los estudiantes de nuestro país. Con estas palabras, nuevamente les doy la bienvenida y les deseo una jornada sumamente productiva y que luego de ella podamos contar con muchos contactos y con el interés de varias de las universidades públicas por impulsar proyectos de obras por impuestos, que estoy seguro que va a ser un elemento que va a poder ayudar muchísimo a la consecución de sus objetivos. Muchas gracias. Buenos días con todos, a los rectores y a los funcionarios de las universidades públicas del Perú. Para nosotros, estamos muy emocionados de poder tener este primer evento del año con ustedes, y qué más con la presencia del ente rector del mecanismo de obras por impuestos y nosotros, Proinversión, que somos la agencia de promoción de la inversión privada encargada de promover la inversión privada en el país, valga la redundancia, a través de diversos mecanismos. Y uno de ellos es, como ven aquí, estos son los mecanismos que se usan para promover la inversión privada en el país, y tenemos las asociaciones público-privadas, los proyectos en activos, y particularmente el día de hoy vamos a presentar las obras por impuestos. ¿Pero qué cosa es una obra por impuestos? La obra por impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública. Acá quiero que recuerden bien este concepto porque es clave para responder varias de nuestras preguntas de qué puedo hacer mediante obras por impuestos. Entonces, lo primero es proyectos de inversión pública. Luego vamos a ver un agregado reciente en la siguiente exposición, seguro que nos va a comentar Ernesto respecto a los recientes cambios normativos que son además muy positivos. Pero bueno, entonces quedamos en que es una modalidad de ejecución de inversión pública. ¿Es la única modalidad? No. Como entidad pública puede usar distintas modalidades para ejecutar inversión pública. Una de ellas es obras por impuestos y hoy vamos a conocer un poco de las particularidades que tiene este mecanismo. Permite la ejecución rápida de los proyectos, tiene de hecho el marco de obras por impuestos, el marco normativo es un marco distinto al de la ley de contrataciones y tiene sus propios procedimientos, sus propios plazos, que lo que busca es hacer más eficiente la ejecución de inversión pública, permitiendo la participación de una empresa privada para financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que han sido seleccionados por la parte pública, que en este caso serían las universidades peruanas, ¿no? Las universidades públicas. Posteriormente, entregado este proyecto de inversión pública, la empresa privada va a recuperar la inversión realizada a través de la emisión de un certificado que puede usar para el pago de impuesto a la renta. De ahí viene el nombre obras por impuestos, que las empresas privadas hacen obras por el valor de los impuestos que pagan, ¿no? Pero para las entidades públicas tiene algunas ventajas adicionales que vamos a ver más adelante. Pero en síntesis, para terminar con esta lámina, es que
Obras por impuestos es un mecanismo que permite una alianza entre el Estado y la empresa privada para un objetivo común que le interesa, que nos interesa a todos, que es mejorar la brecha de infraestructura y brindar acceso a servicios públicos a la población. En el caso puntual de las universidades públicas, la población que puede ser, digamos, beneficiada con los tipos de proyectos son obviamente los estudiantes, los docentes, todo el grupo, digamos, humano que depende y que se puede que toma, digamos, acción dentro de las instalaciones relacionadas a la universidad. El marco normativo de obras por impuestos. Tenemos, mencionaba, un marco normativo independiente a la ley de contrataciones y es bastante extenso. Es un marco normativo que ha sufrido además bastantes cambios en estos 14 años de funcionamiento. Yo trabajo en obras por impuestos 9 años y soy testigo de que la mayoría, diría casi todos los cambios de obras por impuestos han permitido y su potencial de ejecución. Yo particularmente soy funcionaria pública por elección y un poco más de 20 años, y siempre he visto que salen marcos normativos que se truncan, que terminan su funcionamiento, ya no son útiles, pero creo que el hacedor de política, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sabido escuchar a los usuarios de la norma, pero que creo que eso es lo que se tiene que hacer siempre cuando se crea una norma, escuchar a los que la usan, ver la aplicación en campo, resolver problemas para que la norma pueda seguir vigente y sobre todo cumpliendo su objetivo final, que en este caso, como hemos dicho, es generar mayor infraestructura de acceso a la población. ¿No? Entonces, bueno, acá no voy a detenerme en los números de los decretos legislativos. De hecho, la exposición que viene va a desarrollar los cambios más recientes, que es una parte muy importante. Pero aquí quería comentarles en esta lámina que Obras por Impuestos pues, es un mecanismo que tiene 14 años de funcionamiento y algo que se debe resaltar y se debe dar a conocer es que es un mecanismo creado en el Perú. No se ha copiado ni adaptado de ningún sitio, se vio una necesidad hace 14 años, se pensó en lo eficiente que podría ser una alianza pública con las empresas privadas y se creó el mecanismo de obras por impuestos, que además el orgullo es que lo hemos podido exportar. Ha sido replicado a nivel internacional en Colombia. De hecho, nosotros brindamos la asistencia técnica para que el gobierno colombiano pueda aprobar su propia ley de obras por impuestos, que además ni le cambiaron el nombre, le pusieron el mismo nombre, pero sí contó con nuestra asesoría técnica. La usaron para un objetivo específico. De hecho, ellos tenían hace algunos años, no sé si recuerdan, estas zonas liberadas del conflicto armado, que por 30 años no había habido ingreso de inversión pública, y el gobierno colombiano dijo, bueno, ¿qué hacemos para tener rápidamente carreteras e infraestructura pública? Miraron el modelo peruano y dijeron, vamos a preguntarle a los peruanos cómo se hace, e implementaron su propia norma de obras por impuestos. También hemos brindado asesoría a algunos países de Centroamérica y a Paraguay, esperemos pronto implemente también su ley de obras por impuestos. Este mecanismo de obras por impuestos, además, nos ha permitido descentralizar o fomentar la ejecución de inversión pública a través de las entidades descentralizadas, como son los gobiernos regionales y locales, que de hecho, del total de proyectos adjudicados, que son más de 6.200 millones de soles, el 74% de este monto es ejecutado por gobiernos regionales y locales, ¿no? Y en realidad tenemos obras por impuestos en casi todo el Perú. De hecho, en 20 de las 24 regiones tenemos proyectos ejecutados o en ejecución de obras por impuestos, alcanzando el beneficio directo e indirecto de más de 20 millones de peruanos. En esta lámina quiero compartir con ustedes una comparación entre cómo se convierten los impuestos que pagan las empresas en infraestructura y servicios públicos en la obra pública tradicional, que es la parte de arriba, y cómo funciona en obras por impuestos. Vemos que en la obra pública tradicional, las empresas privadas, bueno, pagan sus impuestos, ¿no? Los recolecta SUNAT, y estos son distribuidos por el Tesoro Público de acuerdo a las normas de presupuesto, a la asignación de inversiones, ¿no? Distribuidos a los ministerios, que dice aquí IGN, Gobierno Nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales. Acá falta las universidades públicas, porque las universidades públicas también reciben parte del canon. Y bueno, estas entidades priorizan sus proyectos, los ponen en su presupuesto multianual y ejecutan infraestructura y servicios públicos.
Entonces, ese es el ciclo que siguen los impuestos que pagan las empresas privadas cuando hay una ejecución de obra pública tradicional, que es el ciclo que todos conocemos y que de hecho es eficiente en la medida que los agentes avancen. Sin embargo, obras por impuestos le permite al gobierno peruano reducir todo este ciclo de realización de los impuestos, permitiendo que una empresa privada directamente entregue una obra para un más rápido, digamos, disfrute de la población de un proyecto de infraestructura y servicios públicos. Claro, acá hay unas reglas, ¿no? La empresa privada no escoge necesariamente qué proyecto, puede escoger dentro de un abanico de proyectos priorizados que siempre define y siempre aprueba la entidad pública, ¿no? Entonces, esos detalles los vamos a ver más adelante, pero simplemente acá quiero que se queden con la idea de por qué obras por impuestos le permite al Estado cumplir su función más rápidamente, porque nuestra función es esta, es que nuestra población pueda tener acceso a infraestructura y servicios públicos de calidad de una manera más rápida. Y bueno, ¿cómo funciona obras por impuestos? Ese es un resumen de todo el flujo que sigue la realización de un proyecto de obras por impuestos, un proyecto de inversión pública. Entonces, mencionábamos que es una modalidad de ejecución de inversión pública que está autorizada para entidades públicas, valga la redundancia. ¿Y quiénes son? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las universidades públicas y los ministerios del gobierno nacional. Entonces, todas estas entidades que ejecutan obra pública mediante cualquier modalidad pueden usar también la modalidad de obras por impuestos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es preparar un proceso de selección. Y aquí hay unos pasos que se tienen que dar y para los cuales está disponible la asistencia técnica que brinda tanto Proinversión como el Ministerio de Economía y Finanzas, que ayuda a los funcionarios de estas entidades públicas a preparar todos los documentos que se requieren para lanzar este proceso de selección. Solo para resumir, uno de los temas que se prepara aquí es algo que además no tienen otros proyectos de inversión pública, que es el informe previo de Contraloría. En esta instancia participa la Contraloría General de la República, emitiendo una opinión no vinculante, pero, en fin, una opinión respecto a la idoneidad del proceso de selección que se va a lanzar, es decir, antes del proceso de selección. Y hay una serie de documentos más que tienen que preparar, que se llaman los actos previos, que por cierto, además de la asistencia técnica, que se ha trabajado en documentos estandarizados. Ese mecanismo es uno de los pocos en el país que tiene una historia de documentos estandarizados. Estos documentos estandarizados no son recientes. Tenemos funcionando los documentos estandarizados, de hecho, casi 9 años. ¿Y qué permiten estos documentos estandarizados? Le facilitan al funcionario que va a aplicar la norma a cumplir cada uno de los pasos. No tiene que crear desde cero un acta de publicación del proceso de selección o unas bases. Existen en esos links que vamos a compartir dentro del material, de hecho, una información que ustedes pueden bajarse, un archivo Word que ya está pauteado todo lo que tiene que decir el documento estandarizado solo para adaptar al proyecto que se está haciendo, ¿no? Entonces, este proceso de selección, una vez cumplidos estos actos previos, se lanza un proceso de selección mediante el cual escogemos a una empresa privada que se va a hacer cargo de financiar y ejecutar el proyecto. Una vez cumplido este paso, se va a firmar un convenio de inversión. Ese convenio de inversión se firma entre la entidad pública, que para los efectos de este taller sería, por ejemplo, una universidad pública, y una empresa privada. La empresa privada no es una constructora, es una empresa privada financista. Puede ser, como vamos a ver más adelante, una minera, una cervecera, un banco, puede ser una empresa de transportes, en general cualquier tipo de empresa privada. Esta empresa privada se presenta a este proceso de selección con un constructor. Y aquí quiero aprovechar este espacio para mencionar que el convenio de inversión lo firma la entidad pública y la empresa privada. La empresa privada trae al constructor que le va a ayudar a a ejecutar el proyecto. Pero aquí creo que se resalta el tema de que las obras por impuestos nos permiten, como entidades públicas, a compartir el riesgo de construcción, a trasladar el riesgo de construcción a la empresa privada que va a ejecutar. ¿Qué pasa? Seguro que muchos de ustedes, los rectores o los funcionarios que están ejecutando inversiones, saben que a veces han contratado con otras modalidades de ejecución de inversión pública a un constructor y ese constructor les falla.
Ustedes tienen que comenzar los procedimientos de acuerdo a la ley de contrataciones, incluso en algunos casos llegar hasta juicios que pueden tomar muchos años, y mientras tanto no podemos hacer nada en esa infraestructura que se queda trunca por algún problema de riesgo de construcción, que es que el constructor nos deje tirado el proyecto o incumpla algo grave que permita que el proyecto siga adelante, ¿no? Entonces, eso es en la obra pública tradicional. En obras por impuestos, todo ese riesgo de construcción es trasladado a la empresa privada. ¿Por qué? Porque nosotros como entidad pública firmamos ese convenio de inversión con la empresa privada financista, que puede ser cualquiera de los rubros que comenté, y él se tiene que encargar de que el constructor que lleva cumpla con lo establecido. Si ese constructor le falla a la empresa privada, ese no es problema del Estado. El Estado ha firmado un convenio y la empresa privada corre todo el riesgo de cambiar rápidamente ese constructor y traer uno nuevo. ¿Para qué? Para que cumpla lo establecido en este convenio de inversión. Entonces, ese es un beneficio que quería resaltar. Pero bueno, sigamos con nuestro flujo. Una vez firmado este convenio de inversión, recién se empieza a financiar y ejecutar el proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? Vamos a verlo más adelante, pero aquí lo que quiero mencionar es que tiene que ser principalmente un proyecto de inversión pública. También hemos ampliado a los IORs, que son intervenciones más pequeñas. De hecho, eso lo va a ampliar Ernesto en la siguiente exposición. Pero en esta etapa lo que quiero resaltar es que no es solamente la ejecución del proyecto. De repente hemos priorizado un proyecto con perfil, con el mínimo nivel de estudios. Entonces, apenas firmado el convenio, la empresa privada se puede encargar de hacer el expediente técnico. El expediente técnico y la ejecución de obra. En algunos casos, mantenimiento también. Entonces, pero eso se da una vez firmado el convenio, ¿no? Y terminado el proyecto, pues la población puede recibir rápidamente el proyecto, porque el proyecto es entregado a la entidad pública. En este caso, la población universitaria puede gozar del proyecto entregado. Y si la empresa privada ha cumplido con todo lo exigido en este convenio de inversión, pues el Ministerio de Economía y Finanzas le emite a la empresa privada un certificado por el valor de la inversión realizada. Si nos está entregando un proyecto, digamos un laboratorio con maquinaria, tecnología, con software, capacitación, valorizado, digamos, en 5 millones de soles, entonces, y la entidad pública, en este caso la universidad pública, dice, ha cumplido con todo, perfecto. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas le emite a la empresa privada financista un certificado por 5 millones de soles, que es una especie de título valor, que va a poder usar solamente para pagar su impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Pero ahí no termina, porque la empresa ha recibido, digamos, la devolución de la inversión por 5 millones, la universidad está recibiendo un activo de 5 millones, y tiene que devolverle, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, de su presupuesto de los siguientes años, el monto, ¿no? Pero ¿cómo lo devuelve? ¿Todo en una armada? No. Aquí, para las universidades públicas tienen el mismo beneficio que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a diferencia de los ministerios que no lo tienen, y es que ustedes pueden recibir un proyecto hoy, digamos, este año 2022, y pagarlo a partir del año siguiente de recibida la obra en cuotas, en varias cuotas. Máximo cada año te van a descontar el 30% de tu canon. Por ejemplo, digamos que soy una universidad que recibe 3 millones de soles al año de canon y he hecho este proyecto de 5 millones. ¿Correcto? He recibido un proyecto de 5 millones, este año 2022 no me descuentan nada, pero a partir del año siguiente voy a pagar máximo, me van a descontar el 30% de lo que recibo. Si recibo 3 millones, bueno, será pues más o menos, redondeemos, 1 millón me descontarán el siguiente año, de 2023, el 2024 1 millón, 2025 1 millón, puedo pagarlo en los años siguientes. Entonces, esto es muy beneficioso porque es sin intereses. Lo que devuelve la universidad es el monto exacto de la inversión del certificado entregado a la empresa privada y le permite adelantar el desarrollo en este caso, pues, de una universidad pública, entregándole a sus estudiantes, a sus profesores, a su comunidad universitaria, infraestructura y servicios públicos de calidad.
¿no? Con calidad y en menor tiempo, porque contamos con un mecanismo adicional para ejecutar inversión pública. Si nosotros hacemos obras por impuestos, no quiere decir que ya voy a dejar de hacer las modalidades anteriores, no. Existe la oportunidad de, si normalmente ejecutas proyectos por 3 millones, pues duplicas tu capacidad, digamos, de ejecución de proyectos y puedes tenerlo más. Una autoridad responsable debe usar la mayor cantidad de mecanismos posibles para lograr que se cumpla su objetivo de una manera más rápida. Entonces, no queremos decirles acá, solo usen obras por impuestos. Por favor, los micrófonos. Creo que lo más importante es ver todo el abanico de oportunidades que tenemos para ejecutar proyectos y usarlos eficientemente. Y aquí, en este taller, va a ser el inicio para tener la asesoría técnica detallada para poder usar eficientemente este mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Además, como les mencionaba, al igual que para los gobiernos regionales y locales, obras por impuestos les brinda una especie de línea de crédito para la ejecución de proyectos de inversión. Esa línea de crédito, lo vamos a ver más adelante, es, en realidad en la norma no se llama línea de crédito, se llama tope CIPREL, y es un monto que se publica cada año. Por cierto, ya viene, en los siguientes meses seguro el mes está publicando los montos que le corresponde a cada universidad, pero ahora tenemos también uno vigente hasta antes de que se publique ese. Y es el monto hasta por el cual pueden hacer obras por impuestos. Más o menos, ¿cuánto es? Más o menos es 3 veces el presupuesto anual de inversiones que tiene una universidad. Digamos que mi presupuesto anual es 1 millón, entonces puedo ejecutar mi millón con lo que esté en mi presupuesto, pero el tope CIPREL tengo que mirar que sea, pero digamos que sea 3 millones, entonces puedo hacer proyectos adicionales a los que tengo por ese monto. Y como comenté, esos van a ser descontados de los recursos futuros de Canon en los siguientes años de recibida la obra, ¿no? Bueno, para el gobierno nacional, para los ministerios, no tienen esta ventaja de contar con este adelanto de inversiones, pero sí les permite usar su presupuesto multianual, porque no tienen que devengar hoy el dinero, sino que lo devengan contra las entregas de ejecución de obra en los siguientes, digamos, en los trimestres que ya van recibiendo la obra por impuestos, ¿no? Ahora, vayamos al otro lado. Hemos hablado de los beneficios para la entidad pública, pero también hay que saber cuáles son los incentivos que tienen las empresas privadas para ejecutar proyectos de obras por impuestos. Una empresa privada tranquilamente puede esperar que le toque marzo o el mes que le toque pagar su impuesto a la renta y tranquilo emitir su cheque y pagar y no meterse en ningún problema ejecutando un proyecto que no es su expertise. ¿Qué sabe un banco, por ejemplo, de ejecutar un proyecto de saneamiento o un colegio? Es difícil, tiene que contratar a alguien experto en esto. Pero, ¿qué es lo que motiva a una empresa privada a ejecutar un proyecto de obras por impuestos, teniendo seguro que contratar especialistas y algunas cosas adicionales que de repente el marco de obras por impuestos no le devuelve toda la inversión? ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque quiere fortalecer la imagen, digamos, positiva con el público objetivo que va a beneficiarse del proyecto ejecutado. Entonces, esa es la razón por la que además escogen proyectos de alto impacto social. Yo recuerdo alguna vez un alcalde me decía que quería ejecutar una sede institucional, que no está prohibido, de hecho es un proyecto de inversión pública y puede ser ejecutado, pero los de las empresas que estaban interesadas nos decían, oye, pero este distrito necesita una posta, o necesita un colegio, necesita agua y saneamiento, ¿pero qué voy a estar ejecutando la sede institucional si hay otras necesidades de mayor impacto social? Yo prefiero hacer esos proyectos. Entonces, eso conversábamos con el alcalde y el alcalde cambiaba su prioridad a proyectos que impacten la sociedad para poder alinear el incentivo que tiene una empresa de ejecutar proyectos, que es generar un impacto social en la zona de influencia donde está. Aquí les voy a poner un ejemplo de las empresas extractivas. Las empresas extractivas pagan sus impuestos y se supone que esos impuestos son entregados a través del canon a los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades para que ejecuten proyectos en la zona. Pero todos sabemos que estos proyectos no siempre se ejecutan adecuadamente o no se ejecutan. Hay gobiernos locales que no ejecutan inversión. Entonces, ¿a quién creen ustedes que le reclama la población de que no tengan caminos, de que no tengan agua, de que no tengan luz? Al primero que está presente, y normalmente es a la empresa privada. Entonces cierran la carretera, porque le dicen, empresa privada, tú te estás llevando el recurso
y no me estás dejando nada, lo cual no es correcto, porque la empresa privada paga su impuesto a la renta, y son las autoridades las que no están ejecutando eficientemente en los proyectos de inversión pública con esos recursos. Entonces, en ese caso, las extractivas dicen, bueno, para no esperar que sea la entidad pública la que mueva toda la maquinaria y se demore y de repente, pues, los proyectos de inversión pública no lleguen tan rápidamente, lo voy a hacer yo. Entonces, tiene este mecanismo de obras por impuestos que le permite, oye, municipio, yo quisiera ejecutar este proyecto de saneamiento, lo prioriza, se da todo el mecanismo de obras por impuestos que hemos explicado y la población puede tener más rápidamente el proyecto de inversión pública. A diferencia de todos nosotros que pagamos impuestos, una empresa privada que financia un proyecto de obras por impuestos puede decir, mis impuestos construyeron esos colegios, construyeron esa posta, esas pistas, esos proyectos de agua y saneamiento, esos CUNAMAS, en general, ese laboratorio de la universidad. Eso es lo que puede decir una empresa privada y eso es lo que busca una empresa privada financiando obras por impuestos. Y quiero ser muy clara, no todas las empresas privadas tienen o la espalda financiera o los incentivos de responsabilidad social para ejecutar proyectos. De hecho, quisiéramos tener muchas más de los grandes contribuyentes peruanos financiando proyectos de obras por impuestos, no los tenemos, pero parte de nuestro trabajo en Proinversión, por ejemplo, es interesar y lograr que más empresas se sumen a este objetivo, ¿no? Y bueno, y para la sociedad los beneficios es primero, una mayor cobertura de infraestructura y servicios públicos, porque como mencionaba, la entidad pública no tiene solamente 2 o 3 mecanismos de ejecución de inversiones, sino suma un mecanismo más, por tanto, su rango de ejecución de inversiones puede ampliarse. Se mejora la calidad de la vida y bienestar de la población porque los proyectos se ejecutan antes. Y esto es muy importante porque consideramos que no se conoce mucho, pero en obras por impuestos no hay un tránsito de dinero. Aquí lo que se hace ese proceso de selección, la empresa privada no entrega dinero al gobierno local, lo que entrega es una obra construida. Y a la empresa privada le paga el MEF a través de un certificado. Y el MEF le descuenta a la entidad pública de sus recursos futuros. No hay un tránsito de dinero. Entonces, no decimos que no existe la corrupción, decimos que reduce ostensiblemente los riesgos de corrupción, que muchas veces los vemos en las otras modalidades de contratación, donde hay pagos y ahí pueden derivarse algunos digamos, alguna malversación, algún dinero mal habido, ¿no? Entonces, en este caso, ese es un mecanismo que consideramos es más limpio y cubre o reduce los espacios para que esto se dé. Bueno, ¿quiénes participan? Esto ya lo hemos desarrollado en realidad un poco en lo anterior, pero para repasar, hay 2 actores muy importantes, la entidad pública, que puede ser un gobierno regional, gobierno local, un ministerio o una universidad pública, y una empresa privada. Ellos 2 son los agentes, digamos, más involucrados, son los que firman el convenio de inversión. La entidad pública va a contratar a una entidad privada supervisora, que va a ser sus ojos y oídos para ver cómo la empresa privada viene avanzando el proyecto de inversión pública. Y la empresa privada va a contratar una empresa constructora, que es la que se va a encargar, pues, de la ejecución del proyecto, ¿no? Y tenemos transversales al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector, el que da la normativa, el que absuelve las consultas. Si no hay algo claro en la normativa, el órgano encargado de interpretar la norma es el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros en Proinversión, que somos adscritos al sector economía, somos el ente encargado de la difusión y también de la asistencia técnica en obras por impuestos. De hecho, tenemos cursos de capacitación al que seguro vamos a estar convocando a los funcionarios de las universidades públicas para, después de este evento de hoy, entrar ya en la materia a ver cada uno de los procedimientos y los pasos de cómo se debe aplicar. Y también, obviamente, está la Contraloría, lo mencioné, antes del proceso de selección, la Contraloría emite un informe previo, pero como cualquier gestión, cualquier accionar de los funcionarios públicos, estamos sujetos a la revisión concurrente y posterior de Contraloría, así es que hay que cumplir las normas muy diligentemente. ¿Qué proyectos se pueden ejecutar mediante obras por impuestos? Todo proyecto con viabilidad o con IOR registrada en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestiones Invierte.pe. Acá vemos una variedad de rubros que no los voy a pasar, los voy a pasar muy rápido. Y bueno, este es el monto que actualmente, el tope de capacidad anual que tienen las universidades públicas en el país para hacer obras por impuestos. Este está vigente todavía. Va a salir publicado. Por favor, sus micrófonos.
Va a salir publicado uno en los siguientes meses, pero por ahora estos son los montos, digamos, vigentes. Y sí, algunos me dirán, oye, pero son montos muy disímiles, ¿no? Tenemos regiones con altos montos, como por ejemplo Cusco, que tiene 3 universidades. Les cuento que hasta hace poco eran solo 2 y eran más montos los que recibían, pero digamos, una universidad con 72 millones de soles debería poder hacer más proyectos. Los vamos a ayudar con eso ahora. Tienes Ancash, Piura. ¿Y por qué estos topes son tan disímiles? Aquí un concepto, ¿no? La fórmula con la que se calcula estos topes máximos de capacidad anual está en función de lo que las entidades públicas reciben por canon. Entonces, los que reciben mayor canon, ya sea gasífero, minero o cualquier otro canon, tienen un poco más de monto que otras que tienen, de hecho, montos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, eso es, pero aquí está prácticamente, estoy pasando a la segunda parte de la tabla, todas las universidades por región para que puedan identificarse. Bueno, ¿qué puede financiar la empresa privada en una obra por impuestos? Mencionaba que no es solamente la ejecución física del proyecto, que acá está marcada en rojo porque tiene que existir, pero también puede ser el expediente técnico, y incluso, digamos que soy una entidad pública y no tengo un perfil, no tengo un estudio de preinversión aprobado. Existe lo que se llama la iniciativa privada. Entonces, una empresa privada puede presentar una iniciativa privada y decirme, señores de la universidad tal, he visto que no tiene ningún proyecto relacionado a, digamos, a un laboratorio de electromecánica, y veo que esto es súper importante. Yo te puedo ejecutar el proyecto y puedo elaborar el perfil. ¿Estás interesado? La entidad pública tiene que pensarlo, tomará su decisión y responderá formalmente también y dirá, sí, estoy interesado, elabora el proyecto desde el perfil, porque no tengo ningún perfil, de repente no tenemos recursos para hacer perfil. Entonces, la empresa privada inicia la ejecución desde esta etapa, como iniciativa privada, un estudio de preinversión, que siempre recomendamos que haya una coordinación muy estrecha entre las áreas que elaboran los estudios en la universidad y los funcionarios de la empresa, para que vayan validando los avances y no esperar hasta el último momento que termine de elaborar el estudio de preinversión, porque se pierde tiempo con los reprocesos, ¿no? Recomendamos que siempre haya una revisión concurrente, y cuando se culmine, pues este estudio de preinversión será presentado a la entidad pública, y de encontrarlo conforme, le da el pase y comienza el proceso de obras por impuestos que ya hemos visto en las anteriores láminas. También la empresa privada puede financiar la supervisión de la obra. Ojo, la contratación de la entidad pública, de la empresa privada supervisora la hace la entidad pública, o sea, la universidad en este caso. Pero el pago puede ser financiado en un primer momento por la empresa privada y después descontado de esos descuentos a partir del siguiente año de recibida la obra que mencioné, ¿no? Por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, también el mantenimiento y la operación para proyectos de saneamiento, que esto en realidad no viene al caso de hoy. Bueno, y estas son las fases del mecanismo. Aquí ese flujo que hemos visto hace un rato lo podemos también repasar muy rápidamente. La fase de priorización es cuando las entidades públicas deciden qué proyectos hacer por obras por impuestos. Les mencionaba que una empresa privada puede tener la facultad de hacer una iniciativa privada, pero siempre el que decide qué proyecto se hace por obras por impuestos es la entidad pública. ¿Y esto por qué? Porque obras por impuestos es un mecanismo de ejecución de inversión pública, que si bien la empresa privada adelanta el dinero hoy, lo termina pagando el Estado. Entonces, lo más correcto es que sea la entidad pública la que decida qué proyecto se ejecuta. ¿Y cuál es ese documento mediante el cual se define qué proyecto se va a ejecutar? Están en esta fase de priorización y son los acuerdos, en el caso de las universidades, el acuerdo de consejo universitario. Es decir, ese ente, el máximo ente de la universidad, tiene que definir y priorizar esta lista de proyectos. Existe también, no se preocupen, documentos estandarizados para hacer ese acuerdo de consejo, que seguro después les ponemos en conocimiento de los funcionarios. Pero es acá solo para resaltar que es siempre la universidad pública el que determina qué proyectos se ejecutan. Y luego
pasamos a los actos previos. Aquí están estas bases, el informe previo de Contraloría que les comentaba hace un rato, que es antes, todo esto es antes del proceso de selección. Estos documentos los tienen que trabajar los funcionarios de la entidad pública. Luego viene el proceso de selección, mediante el cual se convocan a las empresas interesadas en financiar y ejecutar el proyecto, y también, paralelamente, se hace un proceso de selección para la entidad supervisora. Este proceso de selección lo hace la entidad pública, en este caso la universidad, pero son dos procesos separados, ¿no? Y luego de eso ya se firma el convenio entre la universidad pública y la empresa privada, y posteriormente está la ejecución del proyecto, ¿no? Bueno, acá algunos detalles del certificado que reciben, eso lo voy a pasar más rápido, pero ese es el certificado que reciben las empresas privadas por el monto de lo invertido, una vez que la entidad pública haya comprobado que el proyecto se ha entregado de acuerdo a lo exigido en el convenio. ¿Cuánto se ha avanzado hasta la fecha en adjudicaciones de proyectos de obras por impuestos? Tenemos 466 obras en todo el país por 6.270 millones de soles. De hecho, este año vamos ya en 200 millones. Esperamos cerrar el año con un monto similar al que logramos el año pasado, que fue un excelente número, a pesar de que hemos estado en el 2021 un año con pandemia. Pero queremos pues que también este mecanismo, estamos tomando las medidas de hecho para que no sintamos la bajada en la ejecución de inversiones que normalmente se da cuando hay cambio de gobiernos regionales y locales. Todos ustedes saben, en octubre tenemos elecciones de gobernadores y de alcaldes, y normalmente siempre hay una bajada que es la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades, entonces estamos ahí desplegando algunas acciones, sobre todo de difusión con candidatos, hacia finales del año ya seguro con autoridades electas, para que desde el primer día que se sienten no estén diciendo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué proyectos voy a ejecutar? Sino que ya tengan la información y puedan comenzar a ejecutar nuevos proyectos o a continuar los que ya estaban haciendo, ¿no? Entonces, y bueno, respecto a los tipos de proyectos que se han adjudicado a la fecha, mayoritariamente son proyectos de transporte, pero el sector de educación es uno de los rubros más digamos, preferidos tanto por las entidades públicas como por las empresas privadas por el alto impacto social que estos tienen, ¿no? Pero también hay proyectos de saneamiento, salud, seguridad ciudadana, entre otros. ¿Cuál es el ranking de las empresas que vienen financiando proyectos de inversión pública mediante obras por impuestos? Tenemos primero a la empresa Antamina, que es una empresa minera, tenemos al Banco de Crédito del Perú, una empresa financiera, pero como pueden ver en la lista hay empresas de comunicaciones, también de cementeras, hay una empresa de transportes y en general muchas empresas. Las empresas además les cuento que pueden consorciarse, pueden financiar juntas un proyecto. De repente nuestros compañeros de Arequipa pueden dar fe que el proyecto del Puente Chilina, por ejemplo, que fue un consorcio entre Southern Perú, Interbank y Bacus. Son tres empresas grandes que financiaron un proyecto también grande que hasta la fecha es el mayor magnitud ejecutado por obras por impuestos. Tenemos proyectos de comisarías, por ejemplo, que lo financiaron los 13 bancos. Los 13 bancos pagaron la ejecución de comisarías. Y bueno, en general, eso es solo para comentarles que tampoco tiene que ser el consorcio pagar partes iguales. De repente soy una empresa grande y puedo hacer una obra por impuestos con una empresa pequeñita y yo puedo aportar el 80% y la empresa pequeña el 20%, o es indistinto el monto de participación, ¿no? Y acá lo que les decía, también hace un rato estamos casi en todo el Perú y estas son todas las empresas que han financiado proyectos de obras por impuestos a la fecha. Recuerden registrar sus datos en el link del chat para que, fíjense bien en cómo escriben el correo para que les pueda llegar esta presentación también. Y ahora nos vamos puntualmente a cuánto tienen las universidades para ejecutar proyectos. De hecho, el CIPREL de Universidades Públicas al 2021 suma 725 millones. Y bueno, y estos son los proyectos ejecutados. Tenemos solamente 2 universidades y 3 empresas privadas que vienen ejecutando proyectos, la UNSA de Arequipa y la Universidad de Ica, San Luis Gonzaga, con un proyecto de 12.9, ¿no? Ellos seguro que también nos van a contar sus experiencias en algún momento, pero aquí tenemos, en el caso de la Universidad de Ica, por ejemplo, este proyecto de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, ¿no? Que es que los servicios académicos y administrativos de la Facultad de Medicina Veterinaria San Luis Gonzaga, por un monto de 12.9 millones, financiado por la empresa pesquera Exalmar. Aquí me tengo para
precisar algo, ¿no? Un proyecto de inversión pública no es solamente la ejecución de fierro y cemento de un proyecto. Un proyecto de inversión pública es un conjunto de componentes que puede tener, sí, la ejecución, digamos, física, de alguna infraestructura con fierro y cemento, pero también puede tener equipos, fortalecimiento de capacidades, de repente la implementación de una metodología. Lo que tiene que cumplir es los lineamientos y las pautas del sistema de inversión pública peruano para que sean declarados un proyecto viable y se puede ejecutar mediante obras por impuestos, ¿no? En este caso, la obra consta de 8 laboratorios, un pabellón nuevo, dice la biblioteca virtual, oficina de tutoría, sala de cómputo, la clínica veterinaria, en general la verdad es que es un proyecto bastante completo, no es tan alto, y que lo ha hecho la Universidad de San Luis Gonzaga, ¿no? Acá tenemos el mejoramiento de la sede Mollendo de la UNSA, incluyó también el mejoramiento de los servicios de formación profesional de administración y extensión universitaria de la universidad, y acá vemos también la inauguración, fue financiado por la empresa, el Terminal Internacional del Surtisur, que es el administrador del puerto. Y bueno, solo para resaltar, nuestro rol es difundir y capacitar y brindar asesoría especializada. Nosotros contamos con 9 puntos de atención descentralizada, pero no quiere decir que los puntos donde no tenemos a una persona trabajando no los cubrimos. Cubrimos todo el país y nos dividimos entre los que estamos para atender las consultas y brindar la asesoría técnica de todos los que lo requieran. Muy rápidamente también van a poder ver acá los contactos de todo nuestro staff, y les agradezco mucho por su atención. Por supuesto, agradecemos la presentación de la señora Denise Miralles. Acto seguido, invitamos ya al director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, el señor Ernesto López, para la presentación Mejoras al Marco Normativo de Obras por Impuestos, decreto legislativo que modifica la ley número 29230. Adelante, por favor. Agradecer también a Denise por la detallada exposición que les da una explicación bastante exhaustiva del mecanismo y cómo funciona, cuáles son los procedimientos que deben seguirse para poder impulsar inversiones de distinta índole. Nosotros vamos a comentar los avances, los cambios que se han producido en el marco normativo en el presente año, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República. Lo primero que debemos mencionar es que el Ministerio de Economía es el órgano rector, a través de la Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada, en materia de obras por impuestos. Y en esa condición establece los lineamientos y formatos sobre obras por impuestos. Como ya se ha mencionado, existen un conjunto de documentos estandarizados que pueden, digamos, cuando si entra uno a la página puede parecer que son una gran cantidad, pero no todos se llenan por los mismos actores, y son una ayuda para estar seguros, digamos, que en el impulso de los proyectos de inversión esté toda la información que se requiere, ¿no? Asimismo, emitimos opinión vinculante en materia de obras por impuestos respecto de las materias de nuestra competencia. Proponemos políticas en materia de obras por impuestos, como por ejemplo la revisión del marco normativo que estamos explicando, y revisamos el estado situacional de los proyectos de manera periódica. Ya se mencionó, simplemente muy rápidamente, el mecanismo de obras por impuestos creado en 2008, mediante la ley 29230, tenía como finalidad contribuir al cierre de brechas en materia de infraestructura con la participación del sector privado, ¿no? Y a través de este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar de manera eficiente proyectos de inversión pública. Esto es lo que la ley originalmente establecía, ¿no? Y como ya se ha señalado, hay más de 25 millones de personas beneficiadas. Hay 446 proyectos adjudicados a lo largo de la historia por más de 6.000 millones de soles, de los cuales 317 se encuentran ya culminados, liquidados, recibidos y o concluidos, y con una ejecución en 322 proyectos de 3.703 millones de soles, ¿no? Entonces es una modalidad importante en términos agregados, que es muy apreciada por las entidades que están haciendo uso de él,
y también muy apreciada y cuenta con una participación entusiasta de una buena parte de las principales empresas del país, algunas de las cuales ya tienen bastante experiencia en la ejecución de proyectos y de inversiones bajo esta modalidad. En ese marco, como decíamos entonces, nosotros hemos aprobado el decreto legislativo 1534 que modifica la ley 29230, la ley de obras por impuestos, con la finalidad de, podríamos decir incluso, de democratizarla un poco, de ampliar las posibilidades que este mecanismo brinda. La ley 29230, con especial énfasis en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y para asegurar y promover la utilización del mecanismo en todos los niveles de gobierno. Ahora, en lo que concierne específicamente a las universidades públicas, estas van a poder suscribir convenios para financiar y ejecutar únicamente el mantenimiento y operación de los activos de las unidades productoras de servicios conforme lo establezca el reglamento. Este costo será reconocido y reembolsado a la empresa privada mediante el CIPGN y el CIPREL con cargo a las fuentes de financiamiento. Y aquí hay un primer cambio respecto de la situación anterior, ¿no? Nosotros hemos cambiado las fuentes de financiamiento de obras por impuestos para lo que son gobiernos regionales y locales, ¿sí? Sin embargo, también hemos modificado el alcance de qué cosa es lo que se puede financiar a través de este mecanismo. Y en ese respecto, ¿no? Respecto del alcance, lo que antes el mecanismo solamente se podía utilizar para financiar proyectos de inversión completos, ¿no? Eventualmente se podía incorporar operación y mantenimiento, pero como parte de un paquete de un proyecto de inversión, ¿sí? Lo que hemos planteado en esta nueva, lo que se ha establecido en este decreto legislativo, es que ahora se va a poder financiar no solamente proyectos de inversión, sino también inversiones, es decir, podemos incluir las IOR, ¿no? Inversiones de optimización, ampliación marginal, ¿no? Rehabilitación. Esas inversiones que son obviamente de menor cuantía, también van a poder ser financiadas mediante obras por impuestos. Y de la misma manera la operación y mantenimiento ahora se puede también financiar bajo este mecanismo. Entonces, ¿cuál es el impacto concreto de esto? De repente algunas universidades en algún momento se interesaron en obras por impuestos, en el mecanismo, pero revisaron el tope máximo disponible, ¿no? El tope máximo de endeudamiento, y llegaron a la conclusión de que era muy, muy pequeñito para poder financiar un proyecto completo de algunos de los que pudieran tener en cartera. Entonces se desanimaron, ¿no? Con esta norma, lo que se va a poder hacer es financiar no solamente proyectos de inversión completa, sino también inversiones puntuales. Por ejemplo, tenemos un pabellón, ¿no? Tenemos un pabellón para una determinada facultad, ¿no? Y hay un incremento de demanda, entonces queremos incrementar el número de aulas. Eso que califica como un IOR, ¿no? Porque es una ampliación marginal, se podría financiar mediante obras por impuestos, ¿no? Entonces, esas inversiones de menor cuantía también van a poder ser incorporadas al mecanismo. Nosotros, en el diagnóstico que realizamos, nos dimos cuenta de que el mecanismo de OXI solamente permitía la ejecución de proyectos de inversión, como decía. También se permitía contratar la operación y mantenimiento, pero como parte de la obra, ¿no? Y tuvimos bastante el señalamiento de varios representantes del sector privado que habían manifestado su interés en poder financiar otro tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque también es cierto de que para que una empresa privada pueda financiar un proyecto de inversión completo, ¿no? Eso de alguna manera restringe el universo de empresas participantes a aquellas que tienen una gran cantidad de impuesto a pagar, ¿sí? Pero de repente hay empresas medianas o pequeñas en una determinada región o en una determinada localidad, ¿sí? Que quisieran participar, pero obviamente no les alcanza para poder financiar un proyecto de inversión completa, pero sí podrían financiar la adquisición de un equipo, la remodelación de una determinada
de una determinada obra, ¿no? Entonces, por el lado privado también existía este interés. Por ese motivo es que, como hemos comentado, se amplió el mecanismo a los IOAR, IOAR de emergencia y actividades de operación y mantenimiento, ¿no? Además, las actividades de operación y mantenimiento se pueden contratar independientemente de la modalidad empleada para la obra, ¿no? Y por último, la ampliación aplicada para los 3 niveles de gobierno y para las universidades públicas. Es decir, la ampliación del alcance también les alcanza, a la redundancia, a ustedes, universidades públicas, por lo tanto van a poder participar, van a poder evaluar, digamos, en este nuevo escenario, qué tan conveniente les resulta el mecanismo para poder llevar a cabo algún tipo de inversión. Bueno, esto es un poco más de aplicación para los gobiernos regionales y locales, ¿no? Donde se plantea, digamos, este alcance, este cambio en las fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? En primera instancia, los gobiernos subnacionales van a poder utilizar los recursos determinados de canon, sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. Si esos recursos no les son suficientes, van a poder hacer uso de los recursos determinados de fondos, FONCOR, FONCOMUN, FOCAM, ¿no? También los recursos determinados de impuestos municipales y los recursos directamente recaudados. Y por último, si todos estos montos no son suficientes, van a poder hacer uso de los recursos ordinarios de los regionales y locales, ¿sí? Entonces, además, queda claro que el financiamiento de estos CIPREL con las fuentes 2 y 3 que figuran en la pantalla no constituyen operaciones oficiales de crédito, es decir, no es un endeudamiento, sino es una inversión, un pago con los recursos que se tengan en el ejercicio, ¿sí? Claramente también el uso de las fuentes 2 y 3 no no hace uso no se rige por el tope máximo de capacidad anual y su uso no se limita por el cumplimiento de las reglas fiscales. Nosotros nos encontramos en el proceso de reglamentación de esta norma del 1534 del decreto legislativo. Ya hemos publicado el texto único ordenado de la ley 29230 que incorpora esta modificación y nos encontramos en ya los últimos detalles para poder aprobar y publicar el reglamento el reglamento de la ley 29230 que incorpora las modificaciones para este mes. En el mes de octubre debemos estar aprobando los documentos estandarizados, es decir, como se ha producido este cambio normativo, tenemos que actualizar los documentos estandarizados, que son los que se utilizan en el proceso de promoción, de impulso de una inversión para ser financiada por OXXI. Y hacia el final del año debemos actualizar la guía metodológica de OXXI. Todos estos elementos van a ser debidamente difundidos y como ya ha señalado Denise, probablemente también tengamos algunos eventos de capacitación donde podamos explicar en detalle las modificaciones que se hayan podido establecer. Creo que ustedes con estas presentaciones tienen una idea de las posibilidades, ¿no? Cada uno de ustedes puede estar pensando en su propia universidad, en algunas ideas de proyectos que de repente se quedaron en el tintero, ¿no? Prácticamente desde que yo ingresé al mundo universitario, siempre he escuchado la inquietud, ¿no? O el reclamo de las universidades públicas en el sentido de la falta de recursos, ¿no es cierto? En esta oportunidad tenemos que, como ya se ha mostrado, las universidades públicas, obviamente, dependiendo de su ubicación geográfica, algunas de ellas cuentan con importantes recursos, importantes ingresos por concepto de canon, y por lo tanto podrían destinarlos para inversiones o proyectos de inversión vinculadas a la investigación, ¿no? Podemos estar pensando en bibliotecas, no solamente en la construcción, sino también en la implementación, es decir, la adquisición de suscripciones, la adquisición de volúmenes, ¿no? De bibliografía, ¿no? La implementación con equipos de cómputo, con una buena conectividad, y lo mismo los laboratorios, ¿no? O sea, cada universidad tiene diferentes fortalezas, diferentes carreras en las cuales tienen una ventaja comparativa, ¿no? O que quieren impulsar por las necesidades de su localidad,
¿no? Estas inversiones pueden ayudar a ello. Se puede implementar laboratorios, inclusive hasta podríamos pensar en constituir algún instituto especializado, ¿no? Si es que los recursos así lo permiten, ¿no? O sea, entonces las posibilidades son muy grandes y en ese sentido queremos también invitarlos a que puedan realizar esta evaluación, primero internamente, pero también que sepan que pueden contar tanto con Proinversión como con el Ministerio de Economía y Finanzas a través de nuestra Dirección General para poder acompañarlos y asistirlos técnicamente en el proceso de impulso de inversiones que ustedes consideren sean de utilidad para el logro de sus objetivos. Con esta presentación, entonces, con estas palabras doy por terminada mi intervención. Les agradezco y ahí tienen la dirección electrónica a la cual pueden dirigirse para cualquier consulta o cualquier requerimiento de apoyo. Muchas gracias. Estamos en el momento de la estación de preguntas y respuestas. Como ya habíamos indicado al inicio del taller, la dinámica es la siguiente. Quienes deseen pueden encender su micrófono, ¿no? Indicar su nombre, empresa o institución a la que pertenecen y a quién va dirigida su pregunta. Del mismo modo, también los que deseen pueden ingresar su consulta a través de la ventana de chat del presente evento. En tanto nos hagan llegar sus consultas, tenemos ya una pregunta que dice: ¿los montos señalados del CIPREL para universidades se actualizan con alguna periodicidad? Gracias, Alberto. Los montos son actualizados anualmente. De hecho, de repente ahí, Ernesto, tú quisieras complementar un poco la fecha en la que creo que estamos saliendo dentro de los tiempos establecidos entre mayo y junio. Pero de repente no sé si en el cambio con el reglamento, con la implementación del reglamento, va a haber algún tipo de inclusión de fuentes adicionales relacionados pues con lo que dispone el nuevo decreto legislativo. Sí, efectivamente, los topes máximos de capacidad anual se actualizan con periodicidad anual y aproximadamente entre el 15 de mayo y el 15 de junio es que se da esta actualización. En estos días, la Dirección General de Presupuesto Público está trabajando en la actualización de estos topes, ¿no? Los cuales van a ser comunicados oportunamente. Ahora, lo que es importante señalar es que mientras no se tengan los nuevos topes, los topes del año previo siguen vigentes y por lo tanto pueden suscribirse convenios con cargo a esos topes en el marco del proceso que corresponda, ¿no? Decíamos, obviamente, si ya luego contamos con nuevos topes, serán los nuevos topes los que serán utilizados para determinar la capacidad de cada entidad. Bien. Tenemos otra pregunta de la UNAL. Dice: ¿cuánto, en su experiencia, demora desde los documentos previos hasta la firma del convenio? En realidad depende mucho de la preparación de los funcionarios, ¿no? La norma lo que te dice es que apenas apruebes tus documentos y los remitas a la Contraloría tiene un plazo de 10 días hábiles que puede pedir, digamos, extensión porque siempre pide documentación complementaria, pero la Contraloría cumple, yo diría, escrupulosamente su tiempo, así es que ahí no hay demora. Pero de ahí viene la parte en que los funcionarios tienen que aprobar las bases y las bases la aprueba normalmente el Consejo Universitario o si está delegado en el rector y posteriormente pues se lanza el proceso. Los plazos que establece la norma de obras por impuestos son muy cortos, así sea un proyecto de 5 millones o de 50 millones es el mismo tiempo, alrededor de 20 días hábiles. En algunos casos puede reducir si hay una sola oferta. Sin embargo, reitero lo que mencioné al inicio, ¿no? Que depende mucho de la capacidad de los funcionarios. Por eso nosotros les recomendamos recurrir a nosotros, a Proinversión para la capacitación, la asistencia técnica, consultar cualquier tema pendiente previamente también ante el MEF, para asegurarnos que el proceso sea lo más rápido posible. Y además también para evitar errores y lograr pues, que el proyecto se pueda adjudicar lo antes posible.
nosotros estimamos, normalmente si todo corre bien, en 2 meses podrías contar entre, digamos, emitidos tus documentos a Contraloría para solicitar informe previo, en 2 meses y medio, digamos, 2 meses y medio ya podrías tener adjudicado tu proyecto de obras por impuestos, ¿no? Obviamente hay que hacer previamente un sondeo con las empresas que podrían estar interesadas para lanzar un proceso de selección con interés de empresas privadas. Bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el documento resolutivo para priorizar proyectos en universidades? La idea siempre es que es la máxima entidad, digamos, la máxima autoridad de cada entidad la que tiene que contar con la aprobación, ¿no? Entonces, en los gobiernos regionales es el Consejo Regional, en los gobiernos locales es el Consejo Municipal. Entendemos que, ya dependiendo de los estatutos de cada universidad, ¿no? Probablemente estemos hablando del Consejo Universitario, que sea la instancia, que es la instancia ejecutiva máxima, la que apruebe declare la viabilidad de los proyectos y pueda aprobar el inicio de estos procesos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al señor Ernesto López. Recordamos a nuestros participantes que pueden inscribirse para registrar su participación en el enlace que figura en la sala de chat. No sé si hubiera alguna pregunta más, si no, de repente algún comentario final que quiera usted, señor López, hacernos llegar. Acá hay una pregunta, dice, para la contratación de la empresa supervisora, ¿sigue la metodología del proceso de selección que establece la norma de proinversión? Ya que la entidad podría no contar con el presupuesto para la contratación, pero la contratación bajo la ley se requiere certificación presupuestal. Gracias, esto es de UNAL. Lo mencioné, de hecho, en una de las láminas, que uno de los temas que puede financiar la empresa privada, adelantando el recurso, es el financiamiento del pago de la empresa supervisora. Es decir, la contratación siempre la va a hacer y la tiene que hacer la entidad pública, pero el pago de la empresa supervisora puede ir con cuenta a lo que adelanta la empresa. Y de ahí, ¿cómo lo paga la universidad pública? Con los descuentos futuros luego de recibida la obra, ¿no? Entonces, pero esto es una decisión de la entidad pública, el hacerlo usando digamos, este beneficio que nos da la norma o proponiéndolo dentro de su presupuesto con una certificación presupuestal para pagarlo directamente con sus recursos propios. Es una decisión de la entidad pública y que obviamente la empresa privada, cuando se da el concurso, va a ver que una de las condiciones es que emita también el cheque para el pago de la supervisora, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Bien, de la UNSA nos mandan 2 preguntas. Uno, dice, según el cronograma de la nueva guía metodológica del nuevo reglamento, estaría aprobándose en diciembre de este año. ¿Cuándo estaría entrando en vigencia de forma efectiva este nuevo reglamento? Y 2, sobre las intervenciones de las IOARR, ¿cómo se podrían implementar en universidades? Bien, aquí lo que vamos a tener es que efectivamente vamos a tener una aprobación del reglamento que va a entrar en vigencia en el mes de junio y digamos, la entrada en vigencia es inmediata desde el día siguiente de la aprobación del reglamento, ¿no? Pero los documentos y las guías metodológicas con las cuales, los documentos estandarizados con los cuales trabajemos durante ese tiempo van a ser lo que actualmente están vigentes, ¿sí? En tanto se aprueban los nuevos documentos estandarizados o la nueva guía metodológica, ¿no? O sea, va a haber una continuidad, o sea, no es que vamos a tener que esperar a la nueva guía metodológica o los nuevos documentos estandarizados para poder empezar a trabajar con la nueva norma. Desde la aprobación del reglamento va a estar vigente. Entonces, a ver, vamos a ver si va a haber alguna pregunta más. Si no, creo que ya procedemos a la clausura del presente taller. Por supuesto, agradecer la participación activa del señor Ernesto López, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y cedemos el uso de la palabra a nuestra directora de Inversiones Descentralizadas, la señora Denise Miralles, para el mensaje final. Muchas gracias, Alberto. Bueno, agradecer a todos su presencia. Hemos tenido una nutrida concurrencia. Hemos priorizado a las universidades que tienen un monto importante y que creo yo tienen una responsabilidad de hacer uso de este monto para ejecutar proyectos de inversión pública en beneficios de la comunidad universitaria, ¿no? Destaco la necesidad de que las universidades de Cusco, Ancash,
Tacna se sumen al uso de estos recursos para financiar proyectos de inversión pública en beneficio de su comunidad universitaria. Este mecanismo, como lo hemos explicado, es un mecanismo específico que tiene sus propios pasos, sus propios plazos y nos permite tener una ejecución transparente, célere y de calidad, ¿no? Además, nos ha contado hoy día el director general del Ministerio de Economía y Finanzas, Ernesto López, que el marco normativo ha mejorado y se ha ampliado, está permitiendo que se ejecuten optimizaciones, ampliaciones marginales, rehabilitaciones, reposiciones, que es yo creo que un cambio muy potente y por el cual yo felicito al MEF por lo que decía al inicio, ¿no? Que sabe escuchar, el hacedor de política sabe escuchar a los usuarios y puede permitir que este mecanismo siga creciendo. Tenemos también pues proyectos de todo tipo, hemos mencionado proyectos no solamente de construcción de pabellones, sino que pueden tener temas tecnológicos, temas de fortalecimiento de capacidades no solo para los alumnos, sino también para los docentes, para el cuerpo administrativo de repente, ¿por qué no? De la universidad, un sistema informático de automatización del registro de repente de admisión o de notas. La verdad es que yo creo que es muy amplia la variedad de tipo de proyectos que se pueden hacer, ¿no? Entonces yo insto a los rectores, a los funcionarios a usar el mecanismo y sobre todo decirles que cuentan con nosotros, cuentan con el Ejecutivo que está a su disposición para contarles cómo se hace y no tienen que inventar la pólvora. Son 14 años de los que venimos asesorando para un adecuado uso de este mecanismo. Entonces no tienen que cometer, digamos, de repente los errores que al inicio los primeros siempre pueden de repente tomar algunas malas decisiones. Ahora se conoce el qué hacer y el qué no hacer. Usemos esas lecciones aprendidas para poder ejecutar proyectos lo más rápido posible. Unamos los esfuerzos con las empresas privadas para desarrollar más y mejor infraestructura y servicios públicos de calidad en beneficio de los estudiantes de nuestro país. Y con esto, bueno, doy por clausurado el evento. Muchísimas gracias a todos por su participación. Si han registrado su información adecuadamente, van a serle remitidas las presentaciones de este evento y estamos pues atentos al contacto posterior para ya capacitaciones específicas, seguro, con los funcionarios que van a ejecutar los proyectos. Muchas gracias. Había una que quedó suelta, me parece, dice, las intervenciones de las IORR, cómo se pueden implementar en universidades. No sé si de repente finalmente el señor Ernesto López quiere ahí agregar algo antes de dar por terminada la sesión. Sí, decía que estas inversiones, digamos, no requieren de todo el proceso de evaluación de un proyecto de inversión pública completo, pero sí requieren, digamos, ser declaradas viables y de interés por parte de la autoridad, y con eso ya se pone en marcha, digamos, el proceso, el mismo proceso, digamos, para la selección de la empresa y todos los pasos que han sido descritos, ¿no? La única diferencia viene por el lado de que antes, para la declaración de viabilidad, no se requiere, digamos, todos los pasos de un proyecto de inversión completo. Un ejemplo, ¿no? De hecho, esto, yo también voy a pedirle a mi equipo que comparta, hay una guía que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a qué tipo de intervenciones son estos IORs, estas optimizaciones, ampliación marginal, y justo, mire, yo estoy en la página 9 de la guía que le van a compartir el link o en el envío del correo seguro, y dice, ¿no? La Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca cuenta con laboratorios de especialidad de salud, dice, salud materno-infantil, crecimiento, pero dice que los laboratorios no tienen equipos especializados apropiados. Entonces, para que esta infraestructura con la que ya cuenta esta Universidad Nacional de Cajamarca, en el ejemplo, pueda desarrollar esa adquisición de equipos que permitan optimizar los beneficios de esa inversión pública, se realiza una IOR. Es decir, no es un gran proyecto de inversión pública que desde cero busca construir toda la solución, sino es que complementa esta solución que ya existe parcialmente y permite un mejor servicio público, en este caso para los estudiantes de medicina, seguro, de la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? Perfecto. Entonces agradecemos, por supuesto, las intervenciones tanto del señor Ernesto López como de la señora Denise Miralles. De esta manera, el Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión dan por concluido el evento virtual Obras por Impuestos, impulsando el desarrollo de las universidades públicas peruanas. Tengan todos y todas muy buenos días. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.